Hola, buenas noches. Vamos a presentar el tema Ión o de la poesía que se encuentra en los diálogos de Platón. Las expositoras somos Alexia Peña Castro, su servidora, y mi compañera María Fernanda Sánchez Márquez. Vamos a hablar de dos grandes filósofos. Eh, Hay una teoría en la que se dice que posiblemente no existió Sócrates como filósofo y más bien que fue un invento de Platón para agregarlos a sus libros que son La República y los Diálogos de Platón. En este caso vamos a utilizar los dos personajes como reales y vamos a empezar con Sócrates. Sócrates nació en Atenas en el año 470 a.C. y murió en el año 399. La importancia de Sócrates como filósofo no radica tanto en los resultados que dio en la filosofía, sino el método que utilizó y que todavía se sigue utilizando en la actualidad para algunos debates o por las técnicas que él utilizaba. Esta insaciable búsqueda de la verdad mm, lo, lo hizo célebre una frase que él dijo de yo solo sé que no sé nada, porque esta frase quiere decir que cuando el hombre cree saberlo todo, en realidad se detiene ahí su aprendizaje, es decir, ya no sigue buscando lo que es la verdad, lo aleja cada vez más de la verdad. Entonces esto para Sócrates era muy importante porque el hecho de hacerse pasar por una persona que no sabe nada te hace perfeccionarte a ti mismo, estarse examinando continuamente para saber si sigues aprendiendo en esta vida o si detuviste tu aprendizaje por el hecho de querer saberlo todo. Y bueno, también como principales conceptos o prácticas que se utilizaban, sobre todo en los diálogos, tenemos la mayéutica y la ironía. En primer lugar, bueno, pues la mayéutica literalmente significa parir o, bueno, dar a luz. Y básicamente este método decía que para llegar al conocimiento, la forma más sencilla era cuestionarse a sí mismo. Los maestros eran solamente un instrumento por el cual los alumnos llegaban a un conocimiento que ya tenían, vamos a decir, de nacimiento. O sea, ellos ya eran conocedores de todo aquello que estudiaban y el maestro únicamente le ayudaba por medio de preguntas a llegar a esas respuestas que necesitaba. En segundo lugar tenemos la ironía, que básicamente, pues, tal como lo dice la diapositiva, es una simulación que ayudaba a estos filósofos a poder rebatir o invalidar los argumentos que daban los estudiantes o las personas con las que debatían para que ellos pudieran llegar a la verdad. Entonces era un método de disimulo, donde en realidad lo que estaban haciendo era desacreditar al interlocutor, pero con el fin de ayudarlo a llegar a la verdad. Vamos a hablar también un poco sobre Platón, que es el autor de este diálogo. Bueno, se supone que Platón tiene una concepción filosófica mm, un poquito más universal. Él cree que el alma es algo inmutable, es algo eterno, y como él cree en la reencarnación, entonces él cree que nosotros cuando reencarnamos ya no aprendemos, simplemente recordamos. Entonces, esta búsqueda, el estar haciendo las preguntas por medio de la mayéutica, la ironía, el estar buscando esos conceptos, no es más que recordar. Y de hecho, utiliza lo que próximamente mi compañera les va a exponer, su teoría de las ideas. Bien, bueno, la teoría de las ideas básicamente se divide en dos mundos, el mundo de las ideas y el mundo sensible. Aquí decía que el mundo de las ideas era esa forma divina máxima de todas las cosas, de las personas, que uno solamente podía llegar a un estado de perfección en el mundo de las ideas. Y después tenemos el mundo sensible,
que es básicamente todo lo que conocemos. Y aquí, bueno, pues decía que en el mundo de las ideas eran únicas, eran eternas, eran inmutables e intangibles, mientras que en el mundo sensible todo era perecedero, cambiante, sensible. Aquí podemos identificarlo, aquí se pone el ejemplo del árbol, pero aplica prácticamente a todo, ¿no? Entonces, básicamente él decía que había una diferencia en cómo alguien podía imaginar una silla a partir de lo que conocía y cómo era realmente la silla o cómo era realmente el árbol en físico, cómo era ese objeto tangible que en su cabeza pues podía tomar una forma completamente diferente y que era sinónimo hasta cierto punto de percepción. Bueno, esto es importante más o menos como para poner en contexto las ideas que se tenía en esa época y sobre todo el autor con el que vamos a platicar un poco. El diálogo se llama Iono de la poesía y aquí lo que quisimos es no presentar como tal el diálogo que se formuló, porque todo es como respuestas, preguntas y argumentos, ¿no? Entonces lo dividimos en 4 preguntas principales para poder entender la esencia de este diálogo. Y primero vamos a empezar con la pregunta de qué es un rapsoda o qué es un rapsodo y la importancia que tenía en esa época en Grecia. La segunda pregunta es demostrar qué quería Platón por medio de Sócrates en este diálogo de Platón. ¿Cuál era la esencia de este diálogo? La tercera pregunta, que ya vamos a entender un poquito después de ver de qué trata el diálogo, es el tema principal. Si la creación literaria, o por ejemplo en este caso la poesía, se da por medio de un don divino, un arrebato, un entusiasmo, o se va por medio de la técnica o del arte. Y la cuarta pregunta, que es principal para entender un poquito más sobre este filósofo, es qué utilidad tenía para Platón los rapsodas y los poetas. En primer lugar tenemos qué es un rapsodo o rapsoda y qué importancia tenían en Grecia en la época de Sócrates. Aquí creo que la forma más simple de entenderlo es la diferencia entre el rapsoda y el aedo. Mientras el aedo no solamente declamaba, sino que al mismo tiempo componía, el rapsoda únicamente memorizaba los poemas y los transmitía, los declamaba en eventos y entonces generalmente entre más letrado estaba un rapsoda en cuanto a hacer a cierto poeta o a cierto grupo de poemas, pues más elogiado era. Aquí algo importante de resaltar es que en dado momento Platón a través de Sócrates incluso decía que sentía envidia por el trabajo de los rapsodas. Sin embargo, después de hablar con Ion, pues termina haciéndose de la idea de que los rapsodas son completamente inútiles para la evolución, por así decirlo, de la sociedad. ¿Ok? Aquí nada más quería resaltar que en cierto momento, en cierta época, sí fueron importantes porque fue como el pilar fundamental para la educación griega, ¿no? Hasta que se inventó la escritura. Bueno, se desarrolló más la escritura, pero antes era por transmisión oral. Tenían así como su importancia, pero ya en cierta época, en la época de Sócrates, ya no eran tan importantes como antes. Aquí les voy a hablar un poquito de lo que trata el diálogo. Esto es como lo sintetizamos en esta tablita. La primera opinión o la opinión más fuerte que recae en el diálogo es si este rapsoda, perdón, si este rapsoda era capaz de declamar no solamente a Homero, porque él siente una afinación, una fascinación por el poeta Homero en cuestión de la Ilíada y la Odisea, pero por otros poetas no, que también eran muy importantes como Arquíloco, Hesíodo. Entonces, él dice que incluso estos poetas este poeta Homero es mucho mejor que los otros poetas, pero aún así no puede hablar de otros poetas porque algo lo detiene, ¿no?
Entonces, el argumento de Jon es que él se siente adormilado, se siente cansado cuando escucha hablar de otros poetas, pero cuando habla sobre Homero o escucha algo relacionado con Homero, se enciende completamente, ¿no? O sea, como que siente esa obsesión, el argumento que da Sócrates para poder rebatir que esa fascinación no es más que una inspiración, un arrebato, es porque él considera que los rapsodas no tienen ningún arte, no tienen ningún oficio, no tienen ninguna ciencia. No es técnica lo que domina al rapsoda, sino más bien es ese don divino, ¿no? Esa inspiración que te dan los dioses, las musas, para poder hablar eh, de poesía, para poder hablar de lo que dijo anteriormente Homero. Y la conclusión a lo que se llega en este diálogo es que esa fuerza divina que lo compara con un mito, sí, no es como un mito, utiliza así como un ejemplo para poder, mm, para poder enlazar esa inspiración. Entonces, dice que los dioses son los que dan los mensajes a los poetas, inspirados por los dioses, al mismo tiempo inspiran a los rapsodos, que son los que declaman su poesía, y los espectadores reciben toda esa inspiración por parte de los rapsodas. Y bueno, pues aquí tenemos, yo creo que de lo más importante de todo el diálogo, creo que es la pregunta fundamental. ¿La creación literaria se da por medio de un arrebato, de entusiasmo o inspiración divina, perdón, o por medio de un arte o técnica? En este sentido, Sócrates sostiene que en el caso de los rapsodas es completamente inspiración divina. La creación literaria la defiende como producto del arte, de la técnica, del conocimiento científico sobre un tema. Sin embargo, en el caso de los rapsodas, sobre todo, él dice que son únicamente los instrumentos de los dioses para poder transmitir esos poemas y poder ir siguiendo en la cadena tocando a espectadores con todo lo que quieren transmitir. Pero es únicamente, insisto, una predisposición, son las musas que tocan a los rapsodas y entonces de inmediato ellos sienten ese entusiasmo, esa inspiración para poder transmitir lo que les hayan indicado los dioses o las musas. Ok, aquí les vamos a mostrar cómo lo imaginaba Sócrates en su tiempo. Él decía que por medio de esa inspiración utiliza lo que es la piedra de Heraclea, que no es más que la piedra imantada, la magnetita. Esta piedra funge como la idea principal de que los dioses son los imanes y nosotros somos como una cadena enlazada en la que nos vamos sintiendo inspirados o transportados así por medio de los mensajes que nos daban los dioses. Aquí gráficamente pongo la piedra de la magnetita y aquí pongo, por ejemplo, la diosa Atenea, ¿no? Y por medio de las musas, de la inspiración, mejor dicho, el primero en sentir esa inspiración o ese mensaje son los poetas. Este poeta, eh, al momento de sentir esa fascinación, al momento de plasmarlo, al mismo tiempo está creando el segundo anillo así mm, como de, como de imán, ¿no? Así como que de enlace. Y el segundo anillo serían los rapsodas o los declamadores. Y el tercer anillo y más importante seríamos los espectadores. Esa inspiración es lo que se considera como el patetismo, o sea, cuando estamos totalmente extasiados o estamos así eufóricos al momento de escuchar un poema o escuchar, porque esa inspiración no viene más que de los mismos dioses.
Y bueno, en cuanto a la utilidad que tenían para Platón los rapsodas y los poetas, pues él dice que básicamente se confirma su idea de que no son necesarios ni útiles, que en realidad pues todo es, bueno, vamos, que el trabajo de los rapsodas es algo que cualquier persona podría hacer y que en realidad no necesita de tener ningún conocimiento, ninguna ciencia, ningún arte al respecto, que es simplemente ser tocado por los dioses para poder hacerlo. Y bueno, aquí dice que determina que la creación no es propia del arte en sí. Él dice que todo lo que tiene que ver con la poesía básicamente es propio de esa inspiración divina, de este don divino que reciben los poetas. eh, e incluso pues no en esta conclusión, en cierta forma, vemos que no hace tanta diferencia entre un poeta y un rapsoda. Los pone a ambos en el mismo nivel, en cierta forma, y pues bueno, los deja como mensajeros de los dioses únicamente. Aparte también consideraba que la poesía misma, como era una imitación de una imitación, o sea, una copia tras una copia, te alejaba más de la verdad. Entonces, por eso Platón no concebía la poesía como útil, o sea, no lo consideraba como mera expectación, como mero así como pasatiempo, ¿no? Pero no como algo esencial, como es la filosofía, esa insaciable búsqueda. Por eso Platón decía que no era importante para la vida. Más por la teoría de las ideas, el hecho de que aquí radica el mundo de las ideas como los dioses, y esa inspiración, ese mundo sensible, sería la imitación. Por eso mismo decía que no era importante la poesía. Y aquí les dejo una imagen muy interesante porque hay que recordar que Aristóteles fue el discípulo de Platón. Aquí tenemos a Platón con el dedito hacia arriba porque significa que su pensamiento era jerárquico, o sea, él lo veía así como muy recto, ¿no? Así como todo, o tiene que ser blanco o tiene que ser negro. Y en cambio para Aristóteles, que es su discípulo, o sea, combina esas ideas que tenía Platón, pero es mucho más equilibrado, por eso hace como que la manita así en horizontal, porque logra combinar esas ideas que tenía Platón, pero lo refuta, ¿no? Como por la poesía, porque ya cuando veamos a Aristóteles, vemos que la poesía es importante a pesar de que sea una imitación, porque aprendemos a través de la expectación, a través de lo que pasa en los personajes con la poesía. Muchísimas gracias, con eso queríamos concluir y nos gustaría saber sus opiniones al respecto. Sigues grabando. ¿Sigo grabando?